Por favor, me avisas cuando comience, ¿ya? Suerte mundo, suerte Andrea. Cuídense. Suerte, gracias. Gracias, Gracias. Adelante, Edmundo. gracias. Muy buenas noches, estimados escuchas. La asociación ONG Proyecta, como es usual todos los días sábados a esta hora, se complace en esta oportunidad de presentar a la magíster Andrea Giomara Niño Vergara. Ella es administradora de empresas, consultora empresarial, conferencista, egresada de la Universidad Libre de Colombia, Universidad Industrial de Santander, con distinción de cum laude, Colombia. Entre sus actividades es auditor y consultor especialista en sistemas integrados, HSQ, gestora estratégica de mejoras prácticas industriales, y discúlpenme lo que voy a decir, etcétera, 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 etcétera. En esta oportunidad, Andrea va a tratar el tema de bioseguridad en tiempos de COVID. Estimada Andrea, el escenario es suyo. Estimado doctor, muchas gracias y gracias a la ONG Proyecta por esta invitación tan importante. Quiero agradecerles. Hoy es un día muy especial porque ustedes están en estos momentos activos, están presentes. Es un día de agradecer, un día más de vida y eso es, digámoslo así, un motivo de felicidad en estos momentos. Gracias a ustedes porque están presentes, gracias a ustedes porque están aquí acompañándonos en estos momentos y vamos a hablar de un tema que es muy amplio, amplio en el sentido de las emergencias sanitarias y cómo aplicarlo en las organizaciones, qué estrategias podemos desarrollar para contener, porque realmente pues quisiéramos nosotros eliminarlo, pero pues la situación en estos momentos no se puede. Se están desarrollando estrategias de contención a través de la vacuna, pero pues sin embargo esto todavía no es suficiente. Así que es muy importante que las organizaciones, que las empresas, que nosotros asumamos un rol dentro de las empresas y un rol de responsabilidad en el trabajo. Y es por eso que a través de una serie de herramientas y estrategias que el Estado también ha promulgado para proteger a los trabajadores, la pregunta que yo les hago en estos momentos, ¿será que todas estas estrategias son suficientes? Ya hemos pasado prácticamente un año y ¿qué resultados hemos obtenido? Bueno, hemos aprendido. Lamentablemente al inicio de todos estos sucesos, nosotros poco conocimiento teníamos y en las organizaciones, les cuento, sí identificamos un peligro que es conocido como un peligro biológico. Pero ese peligro biológico al que puede estar expuesto un trabajador es un peligro relacionado al contacto con animales, al contacto con mordeduras de serpientes o un veterinario que está en contacto con animales y puede contraer un virus, o los trabajadores de la salud que están en contacto con materiales contaminados como los inyectables y puede tener o adquirir enfermedades que los representantes de la salud son consideradas como enfermedades ocupacionales generadas precisamente de la misma actividad. Y dentro de las organizaciones también se tenía en cuenta el manejo de residuos, pero nunca se había hablado de cómo manejar los residuos biocontaminados dentro de una organización. Así que este año ha sido un año de mucho aprendizaje y todavía seguimos aprendiendo, pero ciertas estrategias nos han ayudado a contener. Y esas estrategias dependen mucho de la empresa, de la responsabilidad que asume el empleador con sus trabajadores. Depende también incluso hasta de los recursos que tiene la organización para poder fomentar
un ambiente seguro y saludable. Y iniciando con esta introducción, quiero decirles que aquí la responsabilidad no es solamente del Estado, la responsabilidad también es de nosotros y la responsabilidad es también de cuidar al compañero de trabajo. Y vamos a ver entonces, antes de comenzar, vamos a realizar un poco de pausas remotas, le he puesto yo. Es una serie de actividades de desconectarnos. La desconexión digital es tan importante hoy y se promulga gracias a un cumplimiento legal que ha sacado el Perú, que me parece súper interesante porque es uno de los países que ha promulgado este tipo de leyes, y es la ley de desconexión digital. ¿Ustedes sabían que se debe respetar la desconexión digital en los trabajadores y que si eso no lo respeta un empleador puede ser causal de una multa, puede ser considerado una multa grave? Bueno, eso está en la normativa legal, pero también tenemos que saber cómo nos organizamos en nuestra empresa, cómo le indicamos al trabajador cuáles van a ser sus actividades, si están haciendo actividades remotas, qué tipo de resultados esperamos alcanzar de los trabajadores y darle una guía al trabajador para que él sepa también qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que espera la empresa del trabajador y en función a sus actividades, pues generar los resultados que se esperan. La comunicación rompe y desata nudos. Es muy importante en estos tiempos de emergencia sanitaria cómo nos comunicamos con ellos, cómo los trabajadores deben ser escuchados, porque a veces se llega a interpretar de manera inadecuada alguna comunicación y ahí empiezan a resurgir los malos climas laborales. Entonces los invito a que se relajen en estos momentos, se desconecten, se sienten, si están bien sentaditos, ubíquense bien. Vamos a hacer un poco de pausas y a detenernos. Bien, los invito a poner las manos al frente, a abrir y cerrar las manos. Este es un ejercicio que les va a ayudar a prevenir dolencias, dolores y una enfermedad ocupacional conocida como síndrome de túnel carpiano. Tomamos las manos de la siguiente forma, si me pueden observar, y vamos a hacer movimientos circulatorios. Bien, ahora vamos a coger nuestras manos y las llevamos hacia atrás, suavemente, no se vayan a partir los dedos, y luego hacia abajo. Muy bien. Ahora la otra mano, llevamos hacia atrás y ahora hacia abajo. Bien, vamos a hacer movimiento circular de los hombros hacia adelante y luego vamos hacia atrás. Si los estuviera escuchando presencialmente, puede escuchar todos los tracatracas de su espalda. Suele suceder. Bien, ahora vamos a hacer una presión del codo y llevamos hacia atrás suavemente. El codo hacia atrás suavemente. Bien, vamos entonces a continuar. Ya hemos hecho nuestras pausas remotas del día de hoy y vamos a continuar. ¿Qué es lo que les voy a traer? Bueno, he tratado de simplificar algunas estrategias, de traerles como que las estrategias que pueden resultar óptimas aplicadas en la organización. Y voy a hablarles un poco de la normativa legal. ¿Por qué? Porque la normativa legal son las pautas basadas en las recomendaciones del Ministerio de Salud y basadas en algunas recomendaciones de instituciones de prestigio reconocidas a nivel mundial. Es importante entonces nosotros conocer el cumplimiento legal y estar activamente actualizados. Bien. Bien. Miren, yo les voy a contar una historia. Resulta que en las organizaciones, cuando inicia el tema de la pandemia y la emergencia y que todos tuvimos que estar en cuarentena, muchas de las empresas o los trabajadores, muchos de ellos, no se fueron a cuarentena, sino que se le dio continuidad al negocio. Es decir, empresas como los mineros, como las empresas de alimentos, hospitales, ¿no? Todo lo que es, todas las actividades de la salud, agroindustrias, dieron continuidad al negocio. Y al inicio, pues no se tenía mucho conocimiento de qué protocolos, simplemente había una ley que fue la primera norma con relación a la emergencia sanitaria,
pero es que tampoco se conocía cómo impactaba el SARS-CoV en el organismo, ni tampoco se tenía una clara y diagnóstico de las sintomatologías, e incluso hasta el momento sabemos que puede afectar muchos órganos, ¿no? Y también finalmente pues se habla de los aerosoles y las gotículas, que son entidades de transmisión, son proteínas de transmisión que se adhieren a nuestro organismo y según pues todo lo relacionado a las medidas de prevención que nosotros tenemos que hacer, en ese entonces se decía no solamente use una mascarilla, ¿no? Y eso, ¿no? Al principio. Más lo recomendaban al hospital, a los hospitales, a las personas que estaban en contacto directo con las personas o el tratamiento de personas con COVID-19. El desconocimiento, la falta de información y la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de proteger también a los demás, pues se hubiese podido evitar tantas olas que llamamos nosotros en estos momentos. Hay muchos países que están atravesando, algunos países están atravesando ya la tercera ola y uno se pregunta, ¿será que todo esto de las normas, de quédese en casa, está generando resultado? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar como sociedad, como personas, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, para que para fomentar la verdadera cultura de la prevención, del autocuidado y del mutuo cuidado? Así que les voy a leer un relato, es un relato que habla del trabajo en equipo. Y bueno, el relato es: el capitán le hace una carta a sus tripulantes y le comunica lo siguiente. Cierto día, un capitán quería un gran cambio en su tripulación. Cansado de ver el pesimismo, el estado de confort y el desgano, tomó el timón del barco y les dijo: hoy marcaremos una línea en el cielo para recordar que no somos perfectos, pero que el trabajo en equipo dignifica, fortalece y nos tiene a flote. Hemos cometido errores por creer saberlo todo y poder tan poco, pero lo más importante es que de los errores aprendemos y por ello hemos salido a flote en las dificultades y tormentas más grandes. Y es por ustedes y por sus familias que estamos luchando en un desafío constante y agotador. Pero siempre unidos encontramos la luz en el camino y enfrentamos las olas más fuertes, la escasez y la angustia de los nuevos desafíos. Tenemos que prepararnos para los nuevos horizontes, disciplina constante, hábitos de lucha y compromiso, dejar de señalar los errores de los demás, actuar con firmeza, dedicación, optimismo, colaboración y tolerancia. Mi tiempo es limitado y no viviré en paz si este gran barco llegara a su fin. Sería un gran fracaso. Seguimos en la lucha, juntos hasta el final. Actuemos, no dejemos de soñar, luchemos hasta el final. La satisfacción es infinita cuando alcanzamos el objetivo común. Y con esta lectura quiero terminar de decir que la felicidad, en busca de la felicidad en estos tiempos, suele ser complicado, ¿no? Porque una cosa es decirlo en una lectura y otra muy diferente es por lo que están pasando las personas, las familias, nuestros amigos. Pero siempre, siempre como buenos tripulantes de una embarcación, el trabajo en equipo es el trabajo que nosotros asumimos en nuestro rol del día a día, no solamente dentro de nuestra empresa, nuestra organización, sino también con nuestros ciudadanos, ¿no? Y cada quien tiene en su conciencia, ¿no? Cada persona tiene en su conciencia unos principios, unos valores y tiene en su conciencia cómo actúa. Así que hoy
creo que van a ser un valor adicional, ¿no? El valor de cuidar al compañero, el valor de cuidar a los demás. Y parte en que no se los digo yo, sino que cada uno como nosotros asumamos ese rol de responsabilidad. Ya seguramente muchos de ustedes de pronto estarán agotados de llegar a sus casas, lavarse las manos, quitarse la mascarilla, pero es que tenemos que seguir así, ya tenemos que convivir con esto y ya tenemos que seguir caminando siempre un paso adelante y sin mirar atrás, como dicen en mi tierra, en Santander. Y los invito a que busquen su felicidad y los invito a que sigan creciendo y sigan desarrollando sus sueños. Existen limitaciones, pero siempre, siempre, si ustedes se lo proponen, siempre van a encontrar esa luz. Ese era mi mensaje del día de hoy. Y voy a ponerles por acá un video. Este es un personaje. Vamos a ver qué le pasa a Napo. Bueno, estamos hablando de Napo, es un personaje de la seguridad que siempre nos da las notas de prevención. Y si pudieran ver el video, estábamos analizando cómo de una u otra manera nos cambió la forma de trabajar, ¿no?, de muchas personas y cómo nos tocó adaptarnos a circunstancias. Incluso yo siempre llevo y he dicho que esto ha sido una evolución para los prevencionistas de riesgos laborales, porque hemos tenido que a trabajar con herramientas que hubiésemos querido implementar hace muchos años, pero no habíamos podido porque las personas le da miedo a la tecnología, ¿cierto? Las personas a veces no tienen accesibilidad a la tecnología. Y es muy importante que las futuras generaciones, que son ustedes, o los futuros emprendedores, empresarios, siempre hay que tener en cuenta que para poder lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable, hay que tener en cuenta qué es lo que tenemos, cómo lo estamos realizando y qué es lo que queremos alcanzar, incluso hasta con el poco presupuesto que hemos establecido. Y yo les menciono porque el año pasado he tenido empresas que no tenían ni siquiera presupuesto para implementar medidas que exigía el gobierno. Son empresas que han quedado prácticamente en la quiebra, que han tenido que sacar a trabajadores. Y algunas de las medidas, claro, hay unas medidas que se implementan en el Estado que pueden ser consideradas de pronto en una organización, una empresa pequeña, difíciles de alcanzar, pero se puede lograr. Hemos ayudado a empresas, organizaciones
a activar sus negocios y hemos logrado que las medidas de prevención sean unas estrategias basadas en las necesidades y con los recursos que una empresa o una organización tiene. Hoy en día, la SUNAFIL, ¿no?, la Superintendencia de Fiscalización Laboral, es la entidad, es como el policía de la prevención para que las empresas cumplan los requisitos legales en emergencia sanitaria. Y está haciendo un rol muy importante, muy interesante en el Perú, que les comento, es uno de los países donde mejor fiscalizan todo lo relacionado a salud y seguridad en el trabajo y laboralmente, comparados con otros países. Aunque no se crea, sí ha tenido un rol muy importante y significativo. Y nos damos cuenta que está fiscalizando entidades públicas y entidades privadas. Y para poder ustedes tener unos protocolos adecuados, primero pues tengo que saber qué es lo que me dice la ley. Yo tengo que cumplir lo que me dice la ley y entender qué cantidad de normativas que salieron el año pasado. Eso era impresionante. Uno aplicaba, hacía un plan de vigilancia y al otro día salía otra norma y tocaba actualizar el plan de vigilancia, y al inicio teníamos que presentarle los planes de vigilancia a los ministerios correspondientes, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Construcción, al Ministerio de Minería, a los ministerios, y luego nos enviaban un documento indicando que teníamos un código de acceso a un programa conocido como SISCOBID, y luego teníamos que esperar la autorización del Ministerio de Salud, y cuando ya teníamos eso podíamos subir toda la información al SISCOBID. Luego salieron las normativas o los protocolos sectoriales, que para mí era muy interesante conocer cada uno de estos protocolos de sectoriales de acuerdo a las actividades, porque es que no podemos implementar protocolos porque todas las empresas tienen procesos diferentes, actividades diferentes, unidades de negocio o ambiente en condiciones diferentes. Es por eso que salieron las normas o los protocolos sectoriales, es decir, son protocolos específicos a los sectores como metalurgia, como turismo, como conglomerados, construcción, transporte. Y esos protocolos nos dan los parámetros para saber qué medidas de bioseguridad se implementan en los procesos. Oh, sorpresa también que era necesario tener en cuenta las comorbilidades de los trabajadores. Y se reveló, se hizo visible lo invisible. ¿Qué era de ser visible lo invisible? Era que tenemos que conocer las condiciones de salud de un trabajador para determinar si ese trabajador se va en modalidad remota o modalidad presencial. Esa es una actividad que se realiza en conjunto con el área de salud ocupacional, el área que maneja toda la parte ocupacional de salud, y definir, ¿no?, según las comorbilidades. Y prácticamente hoy en día también es una exigencia. Si voy a crear una empresa, tengo que hacer un plan de vigilancia y presentarlo y enviarlo a empresas@minsa.gov.p. Tengo que cumplir con qué requisitos. Tengo que, en estos momentos sigue vigente el Decreto Supremo 972/2020 del MINSA. Ahí van a encontrar todos los lineamientos relacionados a la implementación de un plan de vigilancia. Y ese plan de vigilancia tiene ciertos 7 lineamientos que son importantes para realizar ese plan. Pero también, no solamente tengo que ver las medidas de bioseguridad en la organización, sino también tengo que conocer qué es lo que me exige todos los cumplimientos relacionados a las actividades remotas, es decir, los trabajadores que están en estos momentos haciendo actividades remotas. Porque también es importante que se conozca, se identifique y se haga seguimiento a los trabajadores que de una u otra manera han presentado, han tenido o se le hace seguimiento a aquellos trabajadores que han tenido contagios por COVID-19.
Todas estas normativas que ustedes se encuentran acá, que no me voy a extender porque si no nos daría la 1 de la mañana y hasta más, es la normativa que actualmente está vigente con todo lo relacionado a las normas legales y todo lo que es la normativa del plan de vigilancia y prevención. Bien. Por las rutas de la bioseguridad, yo le he puesto así por las rutas de la bioseguridad, porque todos son como una especie de rutas y estas rutas, digámoslo así en estos momentos, no tiene fin. Estas rutas son como el infinito. ¿Qué significa? No sabemos hasta cuándo tenemos que implementarlas. Así que como no sabemos hasta cuándo hay que implementarlas, se viene a convertir como un plan de vigilancia sostenible, es decir, que tiene que ser duradero en el tiempo. Si se acaba la emergencia sanitaria, el incremento de casos, esto no puede quedar así nomás, ¿no? No puede, ya, paramos, ya no se implementan medidas. No, aquí hay que darle sostenibilidad y hay que seguir actualizando y aprendiendo y mejorando los protocolos que hemos implementado y no decaer, porque las empresas no solamente deben asumir ese rol de, ok, tengo mi plan de vigilancia, lo presento, listo. No, eso no es ser sostenible. Ser sostenible es que yo le voy a dar mantenimiento, voy haciendo vigilancia, voy mitigando los contagios y voy también investigando. La investigación es muy importante en estos momentos en el centro de trabajo. Y la investigación me remito a la investigación de casos confirmados, de casos sospechosos, porque la investigación de los contagios pueden llegar a cortar la cadena de transmisión en el centro laboral. Y como la normativa me menciona solamente unos lineamientos, pero no me enseña cómo hacer. Y estos son los aprendizajes que hemos tenido durante estos tiempos, la importancia de tomar medidas de aislamiento, de ventilación, de uso adecuado del equipo de protección personal, de capacitación constante a los trabajadores, porque el año pasado tuvimos una cantidad de capacitaciones para ellos, pero este año hay que seguir fortaleciendo las capacitaciones, el entrenamiento, el aprendizaje, volver a continuar y darle sostenibilidad a un plan de vigilancia que sea responsable con sus trabajadores y con la sociedad. No solamente es por cumplir o porque llegó la SUNAFIL y me solicitó o porque tengo temor a que me multe la SUNAFIL. Es una responsabilidad que asume el empleador. Al momento de contratar a una persona, él asume una responsabilidad de prevención, de escuchar al trabajador, una responsabilidad que a través de sus recursos se le brinde un trabajo digno y saludable. Y pues aquí vemos algunos de estos lineamientos que me dice la resolución ministerial 972 del 2020, que fue la última que salió el año pasado. La 239 y la 448 ya fue derogada, esta es la que está vigente. Sin embargo, siguen manteniendo los mismos 7 lineamientos con alguna otra modificación relacionada, por ejemplo, al alcohol, el tipo del alcohol que tiene que ser al 70%, o con el tema del distanciamiento para hacer una evaluación del riesgo con contacto directo de los trabajadores, el distanciamiento. Antes se consideraba 1 metro, ahora se actualizó, es 1,5 metros o hasta 2 metros, ¿no? Lo indicado. Y bueno, estos lineamientos empiezan con la limpieza y desinfección del centro de trabajo. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, ¿y ahí qué tengo que hacer? Pues hay que primero conocer mi organización, mi empresa, cómo funciona, mi proceso, cómo estoy ubicada, cómo es que están ubicadas las áreas de trabajo para determinar dónde voy a hacer limpieza y desinfección en mi centro laboral y cuándo lo voy a hacer. Esto es muy importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando se presenten contagios,
todos los días. ¿Qué le voy a hacer limpieza y desinfección? Todas las oficinas, los servicios higiénicos, el área donde se manejan residuos biocontaminados. El lineamiento 2 me habla de la evaluación de la condición de la salud. Pues esto es muy importante porque es aquí donde se define qué vulnerabilidades tienen los trabajadores basados en un diagnóstico, un examen médico ocupacional o una historia clínica del trabajador o una ficha sintomatológica donde el trabajador describe si tiene alguna comorbilidad y basado en esa información se determina si hace trabajo presencial, semipresencial o totalmente remoto. El punto 3 es el lavado y desinfección de manos obligatorio, ¿no? Aquí se define dónde voy a colocar los puntos estratégicos. Hay muchas empresas que empezaron a comprar una cantidad de desinfectantes y lavatorios y una cantidad de recursos que no están netamente planificados de acuerdo al proceso o al requerimiento de la organización. Aquí tenemos que hasta a implementar presupuestos para hacer adecuadamente una implementación que se acoja a los recursos de la organización y que sean eficientes. La sensibilización, que es el lineamiento 4, aquí me pareció algo muy interesante, les cuento, que me parece muy importante en estas circunstancias, es que no solamente era hablar del capacitar al trabajador sobre el uso obligatorio de la mascarilla, de la careta facial, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social. Aquí hay una capacitación que es muy importante en las empresas, es asesorar al trabajador para que sepa qué hacer en una situación tan complicada donde empieza a variar su condición de la salud. ¿Cómo puede el trabajador hacer una bitácora de su estado de salud para determinar y realizar decisiones rápidas antes que el caso se vaya de un caso leve a un caso moderado o un caso muy grave? Y aquí este tipo de capacitaciones a lo que me refiero es, por ejemplo, enseñarles a usar el oxímetro. Es enseñarles a tener una bitácora de medición y llevarla para tomar decisiones. El contacto también importante de capacitar al trabajador con relación a qué hacer o qué protocolo debe tener en cuenta cuando sale de su casa, cuando entra a su casa, cuando se va a hacer mercado, todas las recomendaciones. Aquí hay que darle continuidad también al tema del plan de salud mental. Lo que estamos viviendo en estos momentos es un incremento de casos mentales, depresivos, de casos incluso de aislamiento social prácticamente, y pues aquí lo toca ese lineamiento. Prácticamente a las empresas se les exige que tengan un plan de salud mental por la promoción de la salud de los trabajadores, y no es tan difícil, ¿no? Porque primero lo que se tiene que hacer es empezar a hacer un diagnóstico, ¿no? Una evaluación de la salud mental y darle las herramientas a los trabajadores para que puedan ir o contactarse con una persona cuando ese diagnóstico necesite una actuación inmediata. Veamos el siguiente lineamiento, las siguientes rutas. La ruta 5, medidas de protección y aplicación colectiva. Bueno, estas medidas prácticamente es aquí donde ustedes pueden colocar dentro de su plan de vigilancia los protocolos sectoriales, los protocolos específicos al proceso, es decir, cuando inicia una actividad hasta cuando termina. Si yo estoy en un restaurante, entonces, ¿cuáles son los protocolos de bioseguridad cuando se hace compras, cuando llegan las compras al lugar del restaurante, cuando se recepciona el producto, cuando se distribuye en la cocina? Que cada proceso tiene ciertas medidas de bioseguridad. La limpieza, la desinfección, los residuos, el manejo de los residuos, cuando ingresa el trabajador. Y no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia,
porque sé que es algo tedioso, pero ahorita ya lo tenemos que llevar como un hábito. Eso es importante, el fortalecimiento de los hábitos bioseguros en el trabajador. El lineamiento 6 me habla de las medidas de protección personal, que son los equipos de protección. Ay, bueno, aquí sí voy a hablar de algo que al principio se compraba EPP, son los equipos de protección personal. Por ejemplo, la careta facial, ¿no? Que la careta facial, y le daban a los trabajadores, yo veía que en algunas organizaciones, no en todas, por ahí en algunas, les daba careta facial a un trabajador que estaba haciendo mantenimiento de postes de luz, y el pobre trabajador con la careta facial incómodo, y no es necesario. O sea, el equipo de protección personal con relación a las medidas de prevención de la emergencia sanitaria va de acuerdo al contacto directo que tiene cada persona. Claro, a mayor contacto cercano es mayor la protección. Y ahí es donde se crean los niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo muy alto. Y los de riesgo muy alto pues son aquellos trabajadores donde sí se necesita mayor protección, porque están expuestos a gotículas o están haciendo trabajos con cercanía a personas que están contagiadas. Entonces estos EPPs van de acuerdo al nivel de contagio, y también hay que tener en cuenta que las caretas faciales se usan en ciertas circunstancias, pero también tenemos los lentes de seguridad que cumplen la misma función. Y la careta facial, también tenemos que enseñar a nuestros trabajadores cómo desinfectarla, y cómo utilizarla, cómo protegerla, porque puede representar un riesgo, incluso hasta un accidente laboral, porque no se coloca adecuadamente, o si se colocó y está rayada y no hay buena visibilidad, se puede ocasionar un accidente. Y el punto 7 es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este punto es muy importante porque aquí es donde se define qué es lo que hago yo, qué es lo que le hace la empresa o responsable del área de salud y seguridad para tomar medidas de prevención en caso que se presente un caso sospechoso en el centro laboral. ¿Qué se hace si un trabajador se desmaya en mi trabajo? ¿Saben qué se hace? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué se debe hacer? Entonces todo esto se define en ese punto 7, y se define también el aislamiento que deben tener las personas de prácticamente 14 días con los que se presenten como casos sospechosos o confirmados y asintomáticos, 14 días de aislamiento. Eso es lo que me indica el punto de lineamiento 7. Bueno, aquí les quiero mostrar una planilla de comorbilidades. Esta planilla es prácticamente obligatoria llevarla, donde se relaciona a los trabajadores y se indica el nivel de riesgo con relación a la exposición. Esta es una ficha sintomatológica que se actualizó. Lo único que actualizaron es que han incluido síntomas como la diarrea, la han incluido. Esto es con el fin de hacerle vigilancia a la salud del trabajador. Esta se puede aplicar cuando ingresa un trabajador después de un contagio, por ejemplo, o cuando quiero hacerle vigilancia a un trabajador cada cierto tiempo, cada 15 días, cada 7 días. Esta es una declaración jurada del trabajador donde indica o revela si tiene alguna sintomatología, o un trabajador nuevo, si va a ingresar. Esta ficha sintomatológica prácticamente se tiene que realizar, pero se determina de acuerdo a los parámetros que tiene la organización. Miren, esta es la importancia del rastreo, de los trabajadores. Claro, la norma no le dice a usted, lleve una estadística, pero la norma sí le dice que tiene la obligación de hacer seguimiento. ¿Qué tan importante es hacer una estadística? Es una herramienta importantísima. Esta es una herramienta de investigación, es decir, para encontrar precisamente la investigación de casos. De algún caso sospechoso se va reportando, se va registrando y se va haciendo la investigación para hallar la cadena de posibles contagios. Miren, el video que tengo acá es de una empresa de construcción, la cercanía que tienen los trabajadores.
Aquí es difícil mantener el distanciamiento. Hay empresas que es difícil mantener el distanciamiento. ¿Por qué? Por la naturaleza de su actividad. Pero lo que se hace es vigilar la salud de los trabajadores y actuar rápidamente, eso se llama investigar inmediatamente. Si se presenta un contagio y estos trabajadores, por decir, este trabajador presentó sintomatologías y lo reportó inmediatamente, porque esa es una labor importantísima, que el trabajador asuma con responsabilidad informar para que los demás compañeros no se contagien, o si estuvo en contacto directo con ellos, estos trabajadores se aíslen inmediatamente, porque estuvieron por lo menos durante 4 horas, 5 horas en contacto directo con un posible caso sospechoso. Se aíslan, eso se llama romper la cadena, y se le hace seguimiento pues a estos trabajadores. Bien, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Miren, este le he puesto yo, este le llamo yo el mapa de riesgos COVID-19. Les menciono que el mapa de riesgos es un cumplimiento legal obligatorio que tienen que tener todas las empresas que implementan un sistema de salud y seguridad. Pero el mapa de riesgos pues es una representación gráfica. Ven ustedes símbolos, ¿cierto? Ahí vemos símbolos. ¿Qué es para nosotros estos símbolos? Para un trabajador indica un mensaje. Cada símbolo, cada color tiene un mensaje. Por ejemplo, la señalética de color azul es la simbología de obligación. La obligación, por ejemplo, de usar equipo de protección personal. La señalética roja es la simbología de lucha contra incendios, la de prohibición. La verde es para información y la amarilla nos indica advertencia. Claro, no existe hasta el momento una norma que nos indique la señalética del COVID-19. ¿Qué nos ha tocado hacer? Nos ha tocado tomar señaléticas de no normativa, porque no hay una norma técnica peruana específica, y adaptarla al centro laboral. Y pues hay un lineamiento que nos indica que la empresa debe señalizar, indicar, informar. ¿Y para qué me sirvió? ¿Para qué nos sirve? Me sirvió, por ejemplo, a mí un mapa de riesgos dentro de una empresa cuando tenía implementado. Uno, me sirvió para identificar los procesos y para determinar el aforo, indicar en qué parte iba a ir la señalética con relación a la prevención del COVID-19 y el manejo de residuos biológicos. Y otro, porque hay muchas empresas que no tenían implementados un sistema de salud y seguridad y prácticamente la normativa, el Decreto Supremo 972, tiene partes de cumplimiento de normativa de la Ley 29783, que es la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. Así que esta estrategia me ayudó o me sigue ayudando para identificar las zonas de ingreso. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una empresa de transporte de material de construcción. Aquí está el ingreso, en parte del ingreso, ahí donde se identifica, es el punto principal de higiene y desinfección. Aquí están las áreas de almacén. Ok, punto de limpieza y desinfección de manos, y señalización, y distanciamiento y aforo. La zona del área de estacionamiento, igual, y punto de limpieza y desinfección, porque ahí se estacionan los vehículos y los conductores tienen que cumplir con un protocolo de limpieza y desinfección antes de subirse, y ahí se generan también residuos biocontaminados. Y así, con esto ya empezamos a tener un panorama de dónde colocar puntos de limpieza y desinfección, dónde se requieren, por qué se requieren, qué señalización, cuánto va a ser el aforo. Y con esto empezamos a desarrollar estrategias. Los residuos peligrosos, claro, en las empresas nos acogimos a normas de manejo de residuos peligrosos hospitalarios para implementar este tipo de medidas de bioseguridad, sobre todo el manejo del residuo, cómo se rocía la solución en las bolsas, que se debe hacer un nudo, que se debe identificar.
y luego trasladar y depositar inmediatamente el residuo en un lugar donde rápidamente sea llevado por la empresa responsable, ya sea la empresa operadora de manejo de residuos o el residuo municipales. Todo depende del tipo de empresa. Los equipos de protección personal para todos aquellos trabajadores que están en contacto directo con los residuos biocontaminados, no es tan importante. Aquí ellos son considerados, por ejemplo, un trabajador de nivel alto, porque si pueden observar, están en contacto con el residuo biológico, y residuos como la mascarilla, inyectables, otros residuos que se utilicen, los trapos con los que se hacen limpieza y desinfección. Bien. Las recomendaciones en las oficinas, las recomendaciones es la ventilación y cómo ubicamos a los trabajadores. ¿Cómo vamos en estos momentos, por ejemplo, a hacer una reunión? Si podemos hacer la reunión virtual, ¿sí? Estrictamente, o sea, hay cosas que hay que tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones como esa, ¿no? Si hay una reunión y se maneja virtualmente y se puede hacer, se hace virtual. Entonces, tratar de evitar que los trabajadores tengan una cercanía si no es estrictamente necesario. La ubicación en zigzag, mire, esta es una ubicación en zigzag, con el distanciamiento al menos de 2 metros y una ventilación siempre adecuada. Tratar de quitar los elementos de las oficinas. Entre menos elementos tengamos, orden y limpieza, empieza por nosotros mismos. Bueno, y esas son las recomendaciones en los comedores. Hay empresas que tienen comedores en sus trabajadores por el tipo de actividad. Aquí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? La limpieza y desinfección de manos antes de ingresar, ¿no? Y seguir manteniendo ese hábito y la ventilación que sea la adecuada. Bien. Y voy a terminar con esta porque ya viene la serie de preguntas. Esta imagen, ¿no? La manera correcta de usar el equipo de protección personal, ¿no? Sí, es que a mí me enseñan, me han capacitado, pero uno tiene, si ustedes van a enseñar, por ejemplo, a un trabajador el uso correcto de la mascarilla, tienen que enseñar con el ejemplo, ¿no? ¿Y cómo voy a enseñarle a alguien si no doy el ejemplo? Empecemos por nosotros. Bien, he terminado hasta acá. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Andrea, por tu exposición. Excelente, de verdad. Hay algunas preguntas por parte del auditorio virtual. Sí. Hay una pregunta anónima, ¿no? Bueno, después vamos a invitarlos posteriormente a las preguntas. Primero quisiera invitarlos para la próxima semana, el día sábado, ¿no? El 10 de abril, antes de las elecciones, a una charla virtual sobre estas siglas, el MISLO y el MIO, que son implicancias de los módulos operativos en el comercio exterior peruano. Son plataformas interesantes que lo va a disertar el doctor Aldo Lozano Rojas, que también es parte integrante de nuestro equipo de la asociación ONG Proyecta, a las 7 de la noche. Adicional a ello, nosotros tenemos una serie de eventos, cursos cortos, es la oferta académica 2021 sobre marketing digital, sobre gestión financiera, ¿no? Son cursos cortos de 18 horas, pero creo que es una alternativa interesante. El CIAF-SP, que son módulos administrativos, que es un programa de especialización. El curso taller Importar desde China, hoy que estamos tratando de reinventarnos, yo creo que es una opción interesante, ¿no? Luego tenemos un curso taller sobre comercio en Internet, también una alternativa interesante, esta famosa venta blanca. Luego reinventando el negocio en tiempos de crisis, y ya es algo más específico, ¿no? Son cursos taller de 18 horas.
Y tenemos también un programa de especialización que generalmente es de 4 meses, que es sobre comercio internacional. Y obviamente tenemos aquí, en este caso, una certificación dada pues por la Universidad Nacional de Piura, que es nuestro aliado estratégico, conjuntamente con Fundenorp, ¿no? Los invito en un momento determinado para que, si ustedes deseen, poder hacer uso de nuestra oferta académica. Ahora sí, mi estimada Andrea, ya hay unas preguntas que el auditorio quiere hacer. Anónimo dice, ¿cada qué tiempo hay que desconectarse virtualmente? ¿Hora y media? ¿Y por cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Todo va en función de las horas obligatorias, ¿no? Hay varios tipos de contratos. Bueno, esta es una pregunta laboral, pero igual te voy a indicar. Hay varios tipos de contrato en una organización. Hay contratos que son personal de confianza. Y dentro de ese contrato de personal de confianza necesita estar, digámoslo así, activo y disponible de acuerdo a su actividad. Pero hay contratos que no son de confianza y la normativa legal peruana indica que la jornada laboral es de 8 horas. La desconexión digital, ya, si yo cumplí mis 8 horas, una persona que tiene un tipo de contrato en el cual su horario es de 8 horas, el empleador debe respetar esa desconexión digital. No puede enviarle, por ejemplo, un WhatsApp, digámoslo así, ¿no? Un WhatsApp, oye, que no envíe el reporte a las 9, 10 de la noche, ¿no? Aquí hay un incumplimiento porque no se está respetando la desconexión digital. Pero eso es por la parte laboral. Ahora, yo como me desconecto digitalmente, ahí sí ya recae sobre nosotros, ¿no? Yo tengo que generar unos hábitos de desconexión digital, porque primero hay que pensar, ¿qué es lo que me hace a mí feliz? ¿Qué es lo que me hace a mí feliz y he dejado de hacer? Estar con mi familia, escuchar a mi hijo, hablar con mi mamá, mi papá, con un tío, ¿sí? Eso hace parte también de la desconexión digital, el liberarnos de instrumentos que no nos deja incluso a tener una tranquilidad. Incluso sabemos que hemos pasado unas circunstancias difíciles y hasta insomnio nos ha podido dar. Tenemos trastornos musculoesqueléticos por el uso extensivo de las computadoras, de los celulares. Entonces hay que generar hábitos saludables también, ejercicios y decir, sí, yo lo puedo lograr, yo me lo propongo, lo hago de 7 de la mañana a tal hora que cumplir mis 8 horas de trabajo, me organizo, sé que es difícil, pero también existe una línea de comunicación con el empleador. Entonces uno le dice al empleador, miren, yo tengo aquí complicaciones, por ejemplo, se presenta el caso de mujeres y hombres que están con sus hijos y que necesitan utilizar una computadora para trabajar y yo no puedo estar y tengo que estar acompañando a mi hijo para apoyarlo porque puede ser un niño pequeño que necesite apoyo. Pero como cada caso es particular, es muy importante que el empleador también escuche ese requerimiento y se le diga al trabajador, bueno, ¿cuál va a ser su horario de trabajo? Y cada cierto día, cada 15 días me hace un reporte de las actividades. Y vamos a respetar la desconexión digital. Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? De hacer respetar también la desconexión. Y a veces tenemos que decir no, ¿sí? Pero pues la normativa lo respalda. Y también nosotros generar hábitos saludables de decisión, de cambio de ambiente incluso, de salir y respirar, tomar aire, de hacer ejercicio y de hacer algo que les guste, que les llene y que los haga ser feliz, ¿no? Eso también es importante. Muchísimas gracias, Andrea. José Vicente nos dice, pregunta, ¿no?
¿El estrés laboral puede ser un indicador para que nuestras defensas bajen ante el COVID-19? Bueno, ahí sí nos toca preguntarle a un médico, ¿ya? Pero yo te voy a hablar del estrés ocupacional, ¿ya? De ese sí te puedo hablar. El estrés en el trabajo es generado por muchas circunstancias. Hay factores de la persona que son factores intralaborales, o sea que dentro de la organización hay circunstancias como un mal clima laboral que me está generando estrés. Hay hostigamiento sexual laboral que me genera estrés. Hay otros factores extra interpersonales que son factores de la persona, de su familia o de su rol o su círculo de la familia que también genera estrés y que incluso estos factores intralaborales o extralaborales pueden ocasionar un accidente laboral. Y como son factores psicosociales, generan una situación, una circunstancia en la salud de la persona. Entonces, la salud de la persona, cuando un trabajador está expuesto a factores psicosociales en la organización, el rol del empleador es la prevención, la protección y también generar cambios, modificaciones basados en el diagnóstico, por ejemplo, en un clima laboral. Si nosotros hacemos o los psicólogos realizan los monitoreos psicosociales, porque hacemos monitoreos psicosociales en la organización y es una parte importante, y ahorita más en temas mental, ustedes se van a dar con la gran sorpresa que muchas personas están pasando por situaciones de estrés, por cansancio físico, cansancio mental, horas extenuadas. No sabría decirte, científicamente tendríamos que averiguar o investigar si el estrés baja las defensas, ¿no? Hasta el momento no sé si existe una investigación sobre ello, pero lo que sí sé es que la mente es poderosa y hay que también saber manejar circunstancias que nos ayudan a ser resilientes ante las circunstancias y las dificultades. Y pues el estrés está afectando enormemente la salud de las personas en estos momentos. Ok, gracias Andrea. ¿Podrías acomodar tu micrófono porque se te escucha muy bajo? Ah, ok, perfecto. Ya. Gracias. Espero que me escuchen mejor ahí. Ahí está perfecto, Andrea. Hay una pregunta anónima. Dice, ¿hay datos estadísticos respecto a que la implementación de los protocolos COVID-19 bajaron los contagios? Uy, qué buena pregunta. No. Te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que nosotros manejamos como estadística? Los protocolos es difícil medirlos porque tú no sabes dónde está el virus. Tú no sabes si el virus está en las superficies, si está en el ambiente. Entonces es difícil hacer una medición y hasta el momento pues no hay un instrumento que me permita medir si los protocolos son una estrategia importante que han ayudado a disminuir los contagios. Además, tú no sabes si el trabajador se contagió en el trabajo o en la casa o en el supermercado. O sea, es difícil saber dónde nos contagiamos. Lo que sí es importante es la estadística, nos ayuda a tomar decisiones en la organización. Por ejemplo, tenemos estadística de contagios por áreas de la empresa, el área de procesos, el área de calidad, el área administrativa. Entonces, cada vez que se presenta un contagio, pues se va registrando y cuando empiezan a haber desviaciones o incrementos de contagio, ahí esa estadística me va a ayudar a tomar decisiones, como cuáles, como el que inmediatamente se paraliza la actividad y se hace limpieza y desinfección en esa área porque se están incrementando los casos.
Otra cosa importante es que la estadística me ayuda también a demostrar el seguimiento de los casos sospechosos y rehabilitación, en caso que la SUNAFIL me lo llegue a solicitar. Muchísimas gracias, Andrea, muy bonito. Andrea López Martín nos dice o nos pregunta, ¿existen seguros que cubran casos por la COVID-19? Uy, qué buena pregunta. Ahí toca ponerle a todos carita feliz porque están haciendo muy buenas preguntas. Bien, sí. Sí te comento. Voy a hablarles de la empresa, ¿no? De las empresas, cómo funcionan. Las empresas tienen la obligación de darle un seguro, que es el SSTR, el Seguro Complementario de Trabajos de Alto Riesgo, para aquellos trabajadores que hacen actividades, por ejemplo, en alturas, en espacio confinado, en excavaciones, trabajos eléctricos, trabajos con calderos o en caliente. Esas son actividades de alto riesgo. Ese seguro es obligatorio para todos los trabajadores, pero ese seguro solamente cubre invalidez, muerte, invalidez de muerte o enfermedad ocupacional. Bien. Ustedes me dirán entonces, la pregunta es, pero el COVID-19, no sabemos si se contagió, no sabemos dónde se contagió, el COVID-19 no es considerado una enfermedad ocupacional para los trabajadores, excepto para los trabajadores de la salud, que sí su actividad está relacionada con el tratamiento o atención de los pacientes COVID-19. Es decir, que si un médico, una enfermera o cualquier otro que está haciendo actividades de tratamiento o cercanía con una persona contagiada y tiene su SSTR, ese SSTR sí lo cubre como enfermedad ocupacional, pero a ellos, a los demás no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un constructor, un operario de carga, ellos no hacen tratamiento con personas COVID-19, no es asociado a su actividad. Sin embargo, hay una normativa, esto es laboral también, hay una normativa que se llama el Seguro de Vida Ley, que salió en el año 2019 a todos los trabajadores. A partir de esa normativa, todos los trabajadores tienen que tener seguro de vida ley. Y ese seguro de vida ley sí cubre invalidez, incluso accidente no laboral. Si un trabajador se cayó y tuvo un accidente en la casa, cubre el seguro de vida ley. El seguro de vida ley sí cubre el COVID-19. Y recordemos que todos los seguros se activan cuando el seguro de salud ya cumple su función, termina de cumplir lo que dice la norma. Entonces se activan esos seguros. Listo, muchísimas gracias, Andrea, por tu brillante exposición. Esto sería todo por ahora. No te comprometo, quizás más adelante poder hacer otra exposición de un tema igual tan interesante como lo has hecho en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. A nombre de la Asociación ONG Proyecta, te damos muchísimas gracias y damos por concluido esta extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.